Ahí viene, ahí se está conectando. ¡Eh! ¿Qué tal, Barbarita? Hola. Hola, Doc, ¿cómo está usted? Algo pasaba con la comunicación, pero ya estamos. Sí, qué bueno, doctor, qué gusto y qué placer tenerlo aquí en las pantallas de Keto Club. Un gusto para mí poder apoyarte y la verdad que estamos todos aprendiendo con todo esto nuevo que se nos ha venido y que tenemos que estar todos preparados. Y la idea es un mensaje positivo y tenemos un mundo interior, nuestro Sí, sistema inmunológico, nuestro sistema metabólico, nuestro sistema hormonal, que la verdad que no se compara con un virus, porque este no va a ser el último y tampoco fue el primero. Por lo tanto, exacto. 2,5 millones de años, que es lo que vamos a hablar hoy día, nos acompañan y tenemos que tener una confianza enorme en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunológico, Muy más que bien. pensar en un remedio mágico o pensar en una vacuna que pueden pasar mucho tiempo y sin embargo tenemos adentro de nosotros nuestra mejor defensa. Sí, Así que eso doctor, es lo que quiero acompañarte. perfecto. Antes de que partamos con la conversación, quiero que se presente un poco, porque hay mucha gente que lo conoce, pero hay algunos que no. Entonces, cuénteme un poquito quién es usted. Hola, mira, soy un médico de la Chile, me recibí hace ya una buena cantidad de años. Luego incursionó mucho en la mirada sistémica integral del organismo, desde la psiquiatría, medicina funcional, medicina integrativa, y cuando tú tienes el bichito, el conocimiento, nunca terminas de aprender. Así que al final lo último, experto en la parte nutricional, lo que sabemos, con un magíster en la Universidad de Barcelona de longevidad activa, antienvejecimiento, en fin, la verdad que cuando uno dice a qué medicina te dedicas, yo digo, me dedico a la medicina de las personas. Nosotros somos una integridad. Cuando tú estudias en la universidad se nos separa por especialidades y hoy día vemos que lamentablemente el que ve tiroides no ve ovario, el que ve ovario no ve toda la parte nutricional, el que ve la parte nutricional se olvida la parte psicológica y el que ve la psicología tampoco entiende educación física. Por lo tanto, es un todo, por eso es tan complejo y hemos con los años integrado una cantidad de distintas disciplinas. Exacto. Pero doctor, yo sé que usted tiene el centro Calevit y su especialidad ahora es más desde la medicina funcional. Cuéntanos un poquito esa diferencia desde tu mirada como funcional a una medicina un poco más común. ¿Cuál es esa diferencia? La verdad que uno va evolucionando, ¿no es cierto?, desde una medicina mucho más pragmática, mucho más localizada, con una mirada más lineal, a una medicina funcional. En medicina funcional, ¿qué es lo que nos interesa? Ir a las causas primarias de lo que el paciente tiene y no quedarnos con una mirada sintomática. Es decir, desde un simple resfrío no nos basta con decir tómese un antigripal, sino que lo primero es preguntarnos por qué estoy haciendo el resfrío. ¿Va a ser suficiente los síntomas que me están dando ahora o puedo agravar en un momento, en un tiempo más? Entonces, o será problemas del punto de vista de déficit nutricionales o algunos nutrientes, o a lo mejor alteración en el sueño o alteración de mi sistema inmunológico, o por otro lado algún problema emocional. Es decir, el médico funcional integrativo, con una mirada siempre desde la prevención y también desde la curación, es ir a las causas primarias y no quedarnos con tratamientos sintomáticos aislados. Yo así te lo resumiría, Bárbara. Fantástico, me encanta, sí, muy clara además la explicación. Y bueno, vamos a lo que nos convoca hoy en día, que quiero que abordemos varios temas. Evidentemente vamos a tocar el tema del coronavirus y todo eso, pero quiero que primero nos adentremos en cuáles son las correctas decisiones alimentarias que sería propicio tomar en estos tiempos de cuarentena, pensando en esto de fortalecer el sistema inmune, estar mejor, más robusto, más preparado para enfrentar esta pandemia. Mira, la verdad que nosotros tenemos que estar siempre preparados, no solamente por esta pandemia, sino que otras que pueden venir más adelante, particularmente esta. Pero creo que es el momento más apropiado para aquellas personas que nunca lo han hecho, que comiencen con una nutrición cetogénica, que comiencen con una nutrición low carb, high fat, es decir, baja en carbohidrato, alta en grasa. Luego podemos explicar el por qué
y qué alimento en este momento. Es decir, yo después podemos verlo paso a paso, pero una nutrición cetogénica. También tenemos que pensar en comidas fermentadas. Tenemos que entender que nuestro sistema inmunológico, el 95%, 90% se encuentra en el intestino. Y si yo protejo mi intestino con comida fermentada, desde un chucrut, desde un kimchi o a lo mejor un yogur, si este viene, ojalá con menos procesado, mucho mejor, o si lo hacemos en casa. Eh, Todo lo que significa posteriormente el sistema inmunológico de acuerdo a ciertos nutrientes, vitamina C, magnesio, selenio, zinc y un gran componente hepático que podemos hablar de él, que es el glutatión, que es nuestro principal antioxidante endógeno. Y todo esto, Barbarita, para que tú sepas, no lo encontramos en la fruta, que nos va a dar una cantidad enorme de fructosa y además va a ser jugo. No podemos en la mañana partir un día con jugo de fruta, No, no. fatal. Todas estas vitaminas, la mejor fuente de vitamina C la encontramos en el pimentón, lo vamos a encontrar en las selgas, en la espinaca, y si estas verduras tú las haces salteadas en aceite de coco, las haces salteadas en una maravillosa grasa saturada, que puede ser una grasa, una manteca de cerdo, o un ghee, una mantequilla, un coco, vas a transformarlo en una comida nutricionalmente densa. También tenemos que pensar en semillas. Hoy día, esencialmente, por ejemplo, a nueces, almendras o semillas que de alguna manera nos van a proporcionar selenio, el zinc. También tenemos que pensar en órganos internos, el hígado, una pana, un Cito. riñón bien preparado, con todo lo que significa un equilibrio omega 3, omega 6, con alta dosis de colina, un caldo de hueso en la mañana, en estas horas, donde tú lo preparas a cocción lenta, vas a tener una cantidad de glutamina, colina, para sellar ese intestino y no sobreexpresar este sistema inmune. Es decir, tú ves cómo podemos comenzar el mejor momento para estimular nuestro sistema inmune a través de una nutrición low carb o cetogénica. Exactamente. Pero es importante, creo también, doctor, decir por qué mantener la estándar, la dieta, la standard diet, la dieta estándar como americana, que es alta en carbohidratos, puede ser tan dañino de nuestro sistema inmune, porque estamos viendo también que todas estas comorbilidades son las que están más impactando en los que se les manifiesta el COVID. Entonces, ¿por qué? Quiero que usted haga esa explicación de por qué mantener esta inflamación desde el azúcar es tan dañina para el sistema inmune. Mira, en forma básica o en forma muy general podemos entender así para el público en general nuestro sistema inmune como los verdaderos guardianes que nosotros vamos a tener en una ciudad. La primera parte es, wow, empiezan a llegar extraños, un virus, el coronavirus. Nuestro sistema inmunológico, si está bien, va a la delantera y lo reconoce. Esto es lo que nosotros llamamos el sistema inmune innato. En este sistema inmune innato participan muchas células que tienen que ver con nuestros glóbulos blancos. ¿Cuál es la función de ella? Reconocer este extraño, es decir, mira, llegó el corona, ¿qué hago con este corona? Tengo que dar cuenta a un sistema que viene posteriormente a actuar, que es nuestro sistema adaptativo, y este sistema inicial prende una respuesta de moléculas inflamatorias. Estas moléculas inflamatorias tienen su sentido evolutivo. Este sistema inmunológico, Bárbara, nos viene acompañando 2.5 millones de años y fuimos forjados en ayunos, fuimos forjados en glaciaciones, fuimos forjados en cazadores-recolectores. Nuestros genes son genes de cazadores-recolectores, no somos agrícolas sedentarios. Entonces, este sistema inmune que lo reconoce va a producir esta citoquina inflamatoria para luego avisarle a la segunda parte, que ahí es donde todavía la ciencia frente al coronavirus falta, que es la formación, ¿no es cierto?, de los anticuerpos. Es decir, que el día de mañana vamos a estar enfrente a este virus y decir, mira, lo siento, yo estoy inmunizado y tú aquí no entras. Y si entras voy a tener mis mecanismos. ¿Qué ocurre con la nutrición estándar americana? Esta nutrición que empieza a aparecer a fines de los años 80, 90, es realmente la madre de todo lo que nosotros llamamos hoy día las enfermedades crónicas de la civilización. Sabemos que particularmente el coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene gran afinidad por
pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes con problemas vasculares neurológicos, inmunodeprimidos, pacientes con cáncer. Y todos estos pacientes tienen una cosa en común: altos niveles de glicemia. Y la nutrición estándar americana, en la cual te dicen, mire, usted tiene que comer 60% de hidratos de carbono, luego tiene que comer, ojalá, un 20% de proteína, y por favor no se acerca a las grasas, y si es que se acerca a las grasas, máximo, apenas un 30%, y por favor no me toque las grasas saturadas porque le van a producir problemas cardíacos. Esto fue lamentable, un Mm, experimento del señor Ansel Keys, y sí, que de alguna desgraciado. manera nos provocó grandes problemas que hoy en día el 60% de la población americana, y nosotros le seguimos, sobrepeso y obesidad. Hubo un periodo que fue México, sin embargo actualmente Chile, en escolares y mujeres entre el 60 a 65% con sobrepeso y obesidad. ¿Qué significa eso? Que nuestro nivel de glicemia está habitualmente alto, patológicamente alto. ¿Por qué? Porque cada vez que comen estos hidratos de carbono, mi páncreas secreta una hormona que se llama la insulina. Esa insulina, cuando empieza a elevarse, es una molécula maravillosa para vivir, pero en su justa medida. Sobre cierto valor me produce una cascada de muchos procesos inflamatorios, me produce daño del endotelio vascular, es decir, de la capita más interna de las arterias, me produce daño del desequilibrio de nuestras hormonas. Por otro lado, me altera mi sistema inmunológico. Cada vez que tú tienes la glicemia alta, cada vez que tienes la insulina alta, este equilibrio entre mi sistema inmunológico innato, mi justa cascada de respuesta de las interleuquinas inflamatorias y luego la respuesta de nuestro sistema inmunológico adaptativo. Pero ¿cuál es la función de él? Llegar a la resolución, es decir, vamos a la batalla, luego tengo que limpiar este campo. Quien limpia este campo son las moléculas que se llaman las moléculas absolutamente ya resolutivas de la inflamación. Y estas moléculas resolutivas de la inflamación funcionan cuando tengo baja insulina, cuando tengo baja Perfecto. glicemia, cuando tengo formación de cuerpo cetónico, cuando tengo niveles de grasas adecuadas en el cuerpo. Entonces tú ves de qué manera los riesgos de todas las enfermedades y comorbilidades del COVID tienen que ver con glucosa, tienen que ver con inflamación, tienen que ver con glicemia e insulina alta. Absolutamente. Entonces podríamos sacar la conclusión de que mantener insulina baja y usar como combustible las cetonas nos garantizan cierto estado inmunológico más propicio y más beneficioso para nuestro cuerpo. Absolutamente. ¿Por qué? Porque tenemos que, volvemos a esta imagen, ¿no? Que nuestros genes, donde se forjó mi sistema inmunológico, que tiene 2,5 millones de años, es decir, es como que somos cazadores-recolectores y que estamos en una burbuja de agricultores sedentarios y Ujú. no funcionamos. La única alternativa que nos queda es enfermarnos. El problema es que existe una cantidad enorme de subdiagnósticos. Generalmente de la medicina convencional se controla la glicemia, pero es poco habitual que un médico controle la insulina. Generalmente el médico no controla los cuerpos cetónicos, no controla algunos marcadores inflamatorios como homocisteína, como fibrinógeno, es decir, el médico funcional avanza para poder determinar y de alguna manera hacer una prevención en todos los campos. Y todos nuestros genes fueron forzados, vuelvo a repetir, en ayunos, comidas muy bajas en carbohidrato y no procesada. El hombre tenía que salir de la caverna primero a recolectar semillas, bayas, pequeñas frutas de la estación sin carga glicémica, y lo hacía caminando, o a veces tenía que correr y trotar porque podía venir una fiera y comérselo a él. Es decir, de alguna manera, nuestros genes de cazadores recolectores hoy en día en nuestra sociedad, lamentablemente, si no tomamos este concepto, lo que nos queda es involucionar a la enfermedad. Absolutamente. Ayer me llamó mucho la atención, como le contaba en las noticias, una doctora, la doctora Herrera, en Canal 13,
decía que finalmente todo el tema de la diabetes, resistencia a la insulina y síndrome metabólico estaba absolutamente fuera de control y eso ha sido un fallo desde la medicina, porque finalmente el sistema tradicional no ha logrado abordar el problema correctamente. ¿Cuál es su opinión ahí? ¿Cuál cree usted que debiese ser finalmente la norma alimentaria más propicia para la humanidad completa? ¿Cuál es su recomendación? Mira, mira, por eso en general yo hablo que esta pandemia aguda nos dio a conocer la pandemia crónica de Exacto. todas las enfermedades de la civilización. El problema parte en que los conceptos convencionales y de partida, con qué parámetros nosotros estamos midiendo, guste o no guste, estamos tratando síntomas y no estamos tratando el problema más profundo. Porque si yo como médico solamente voy a controlar la glicemia y no voy a controlar la insulina, sabiendo que la insulina es la madre del primer proceso inflamatorio a nivel de endotelio vascular, es la madre de el primer daño de las mitocondrias, que las necesito, que nuestros pacientes ya saben que adentro de la célula tenemos estos organelos maravillosos que nos producen la energía para movernos, para hablar, y cuando tengo alteración básica de la mitocondria, es el origen incluso, por eso hoy día pensamos que el cáncer es metabólico, Ujú. y la diabetes. ¿Hasta qué punto tú ves películas años 20, años 30, todo el mundo fit, todo el mundo delgado? Y en ese Absolutamente. tiempo sí se comía grasa y no se comía el exceso de comida procesada. A veces te dicen, mire, incluso en los parámetros de la pirámide alimentaria, tú ves abajo y lo primero que aparece es una cantidad pero gigantesca de hidratos de carbono inflamatorios. Porque yo tengo que, de alguna manera, quien hace estas pirámides tampoco son las recomendaciones necesariamente de los médicos. Eso viene de la Sociedad de Agricultura de Exacto. Estados Unidos, Sí, la industria. de la industria, y la industria tiene que vender. Sí, señor Kellogg's. Entonces, cuando tú entiendes esta dinámica, tú dices, estamos insertos en una sociedad que lo que hace es enfermarnos más. Y cuando tú rompes la norma, como lo que haces tú en Keto Club, los médicos que hacemos una medicina funcional, que rompemos absolutamente las normas y no tenemos la libertad de trabajar con nuestro paciente desde la individualidad y no desde protocolos, el paciente me dice, pero si mi cardiólogo me dice que no puedo comer colesterol, que no puedo comer grasa, porque eso me va a hacer un daño enorme. Y hoy en día sabemos que el colesterol es una molécula vital, maravillosa para nuestro sistema inmune, para la vitamina D, para tus hormonas, para la testosterona, Todo. incluso el temido antiguo llamado colesterol malo, el LDL, es básico para que funcione mi Sí. sistema inmunológico. Absolutamente. O sea, más encima un colesterol alto podría ser mejor sistema inmune también. O sea, nada que ver la folla al colesterol. Re- Recién el doctor Maljota, cardiólogo Sí. americano, Qué amor, conocido, ¿no? Sí. recién Maljota publicó que dentro de lo que tienen que tomar en cuenta quienes están en primera línea, si hay un médico, hay un paciente que está tomando estatinas, por favor consideren suspenderla, porque ese colesterol lo necesito para la respuesta inmunológica adecuada y que ese paciente ojalá no termine en esta tormenta de citoquinas que muchas veces el respirador, que es necesario a lo mejor en esas funciones agudas, no lo va a poder ayudar. Y uno de los elementos que él publicó recién y salió recién publicado, que también se considere la estatina en estos pacientes agudos y que posteriormente fue bastante generoso, el médico evalúe si se la vuelven a reponer, Claro, pero claro. necesito yo esa función inmunológica adecuada y el colesterol juega un rol relevante en esa inmunidad. Qué importante, doctor. Todo lo que me ha dicho es muy importante. ¿Y cuál cree usted que está siendo el problema para que esto no se masifique mayormente y finalmente la gente pierda el miedo a las grasas, le pierda el miedo al colesterol? ¿Por qué todavía, yo siento todavía que vamos muy lento en general? O sea, esto ya debiese ser norma alimentaria y todavía hay mucha traba, hay mucho problema, hay mucho temor a esto de las cetonas. ¿Qué opinas tú al respecto de eso?
Y esto además va a ser por muchos años más, así que tienes que tener mucha paciencia. Ah, ¿Por qué? Porque el discurso de la nutrición convencional, el discurso de la medicina convencional es un discurso lineal, causa-efecto. Y si yo tengo el colesterol alto, y nos metieron en nuestra cabecita hace más de 50, 60 años que el colesterol es el malo de la película, eso se llama disonancia cognitiva. Es decir, a pesar de que la evidencia me dice, por favor, existen los ácidos grasos esenciales, sin grasas nosotros no vivimos, existen los aminoácidos esenciales, sin proteínas no vivimos, pero no existen los hidratos de carbono esenciales, porque mi cuerpo puede formar por neoglucogénesis la glucosa en su justa medida cuando la necesito. Pero exacto. este discurso en que estamos pegados a un concepto de colesterol bueno, colesterol malo, de hace 40 años atrás, es un examen absurdo, que ya los países avanzados no se Mm, hacen, porque lo que yo quiero medir son otras partículas inflamatorias, otras moléculas inflamatorias y otros marcadores cardiovasculares, si es que vamos específicamente al colesterol. Imagínate que el colesterol es un factor dentro de 40 y los otros factores exacto. no se hacen. Y lo que yo tendría que medir es colesterol oxidado. Y ese colesterol oxidado va a depender específicamente de insulina. Por lo tanto, Exacto. vuelve a aparecer la insulina. Y lo otro, los parámetros de laboratorio, estamos tan atrasados que los parámetros de nuestro laboratorio muchas veces son gringos. Nosotros no tenemos nuestros propios parámetros y los extremos son muchas veces vergonzosos. Imagínate que hay laboratorios que me ponen la insulina a valores de 22, 24. Eso es para tenerte con una diabetes Muerto. por una diabetes en Sí, 2 años más, claro. sabiendo que evolutivamente nuestro valor máximo aceptable es 7 y el ideal entre 5 y 7 y a un deportista máximo entre 3 a 5. Nosotros nos desarrollamos hasta el año de edad como bebé cetogénico. Sí. La leche materna, el 60% son grasas saturadas. Por lo tanto, cuando nos hablan que por favor no comamos grasa saturada, es como decir, prohíban la leche materna. Así Sí, de absurdo es. Por lo absurdo. tanto, por lo tanto, esto va a pasar mucho tiempo porque volvemos que la gran industria alimentaria va muchas veces de la mano de la gran industria farmacéutica. Y hoy día la medicina te enseña a tener un diagnóstico clínico y un medicamento. No es rentable una medicina que vaya por cambio de estilo de vida, porque el cambio de estilo de vida lo hace el paciente y el paciente toma la rienda de su proceso curativo con un buen médico, con un buen terapeuta, con examen a veces que lo hacemos tremendamente riguroso porque nos adelantamos. Pero en el fondo yo lo que estimulo más es cambio de estilo de vida, nutrición, sueño, ciclos circadianos, hormonas, más que empezar a introducir fármacos sintomáticos. Por eso la mirada de una línea es lamentablemente no distinta, porque nosotros partimos de un diagnóstico clínico, pero saber que ese diagnóstico clínico poco me sirve si yo no cambio el estilo de vida a las personas. Y ese Perfecto. cambio de estilo de vida lo podemos hacer incluso desde hoy. Es decir, Exacto. no voy a esperar que pase la pandemia del corona para decir, ahora voy a cambiar. No, esta noche empieza a hacer su cambio de estilo de vida. Sí, ahí doctor, ahí sabe que quiero hablarle al respecto de eso, porque mucha gente, uno ve en redes sociales una cantidad de cosas que, pero yo he visto mucho en redes sociales que te dicen, no, ahora en cuarentena no es momento de explorar ningún cambio alimenticio. Si te quieres dar un gusto para esa ansiedad, cómete ese pedacito de torta, ¿para qué te vas a privar? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú crees que ahora es un buen momento de hacer cambios profundos? Es el mejor momento para poder hacerlo. Primero, porque es necesario. Segundo, porque nos va a liberar de posiblemente adquirir o contagiarnos con el corona y siquiera sin darnos cuenta y estar en un 70-80% pacientes que a lo mejor no se van a dar cuenta o tener un síntoma básico. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, lo que nosotros estamos haciendo es estimular el sistema inmune y cada vez que un paciente diga, estoy en cuarentena, no puedo salir de mi casa, el refrigerador lo tengo a mano, y necesito comerme el trozo de pan, necesito comerme la media luna, necesito comerme un trozo de un chocolate lleno de azúcar y de manteca cacao, no aquel bueno con 80% de cacao de verdad, es, ¿no es cierto?, que generalmente le dice, es porque estoy ansiosa. Yo Sí, le digo al paciente, mira,
cambia la palabra ansiedad por insulina. No es que estés ansiosa, es que tienes alta la insulina y uno no es libre de elegir la comida que tú quieres cuando estás de alguna manera dominado por la insulina. Es decir, nosotros somos víctimas de nuestros procesos bioquímicos, fisiológicos y hormonales y nuestros neurotransmisores. Por lo tanto, cuando tengas ganas de comer, lo primero que piensas, me subió la insulina. Y luego pregúntate, ¿por qué me subió la insulina? Capaz que me comiste una fruta 1 o 2 horas antes, o me comiste un hidrato de carbono refinado, o comenzaste en la mañana con un jugo de fruta. Y eso vas a tener que comer cada 2, cada 3 horas y pasar como una montaña rusa entre alta insulina, luego baja la glicemia, alta insulina, y esto me lleva a procesos inflamatorios, alteraciones del ánimo, alteraciones del sueño, es decir, nos empieza a afectar absolutamente en todo. Excelente. Doc, pero en estos tiempos también que la gente más ansiosa y todo también reporta gente como un cortisol más elevado. ¿Cómo entra a jugar aquí el cortisol en este vínculo hormonal con la insulina? Porque también puede hacer unas jugadas, malas jugadas el cortisol. El cortisol es una hormona, generalmente cuando yo hablo, hablamos de la orquesta de nuestras hormonas. Ninguna hormona actúa sola. Esto es igual cuando tú te sientas en el municipal y vas a escuchar un maravilloso concierto. Si tú hipertrofias una hormona, va a afectar a la otra. Si tú afectas una, y bueno, arriba de nuestro riñón, para hacerla fácil, tenemos una glándula que se llama la suprarrenal. Esta suprarrenal, en la parte más externa, la corteza, secreta 2 hormonas. El cortisol, que es la hormona del estrés, y la DEA, que es la hormona antiestrés e incluso antienvejecimiento, que todos en este periodo la tenemos baja y muchas veces yo tengo que proporcionársela al paciente porque nuestro proceso de envejecimiento se acelera con el cortisol. Yo necesito este cortisol en la mañana. Sin cortisol no vivimos. El cortisol es el que me permite estar clever, el que me permite estar mucho más abierto, adrenalina, no adrenalina, despertar en la mañana, las ganas de ir al gimnasio, las ganas de levantarme, tiene que ver con el cortisol. ¿Qué ocurre? Que este cortisol tiene una cascada durante el día, generalmente va en descenso hasta el mediodía, luego tienes una meseta entre el mediodía y las 4 de la tarde, y luego sigue bajando para que a las 8 de la noche ese cortisol esté bajito y le demos la oportunidad a otras hormonas, como la melatonina, que es la hormona del sueño, que la necesito, porque entre las 11 y las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, para que luego sintetizamos la serotonina, que es la molécula del ánimo, estar contentos, estar felices. Entonces tú ves cómo una va llevando a la otra. Sí. Y esa serotonina en equilibrio también me va a permitir la dopamina, que es también la calma, la tranquilidad. Todo esto se altera cuando comemos azúcar, todo esto se altera cuando comemos hidrato de carbono refinado, todo esto se mejora con los cuerpos cetónicos, todo esto se mejora con una nutrición baja en carbohidratos, todo esto se mejora con el ayuno intermitente. Entonces tú ves hacer ejercicios en ayuno, cómo tenemos herramientas en casa y qué más económico que hacer un ayuno cuando está bien dirigido. Entonces todo esto hace que nosotros modulemos el cortisol y nadie duda que ese cortisol agudo es una maravilla, pero lo que yo no quiero es el cortisol crónico, que es lo que nos está pasando porque tenemos Exacto. preocupaciones económicas, tenemos preocupaciones de nuestro trabajo, tenemos preocupaciones y mucha expectación y ansiedad de qué va a pasar más adelante. Y muchas veces no dormimos y nos quedamos pegados en una teleserie, nos quedamos pegados en las redes sociales e impido a mi cuerpo entrar en el silencio maravilloso de la noche y la oscuridad para que él solo sintetice la melatonina. Y Bárbara, la melatonina es el principal antioxidante para nuestro cerebro y es un tremendo protector para mi sistema inmunológico. Entonces tú Mira ves tú, qué cómo todo está importante. válido. No, increíble como tú graficas todo el término como una orquesta. Me encantó esa analogía porque finalmente todos están encadenados y para lograr esta homeostasis, este balance hormonal que sabemos, se requiere que todos estén haciendo las notas correctas y no con esta cosa disonante que nos va a hacer el azúcar, que nos va a molestar y todo el tema. Es importante también, creo que ya que estamos hablando del tema hormonal, que hablemos un poco de la tiroides. Me gustaría que también hablaras un poco de eso, sobre todo porque nosotros también propiciamos mucho la herramienta del ayuno,
la herramienta del ayuno en la dosis correcta, porque también es una herramienta, no es una dieta, como habla la gente. Quisieras tú que me hicieras el vínculo de cuál es el correcto ayuno, en qué momento y hasta dónde llevarlo por el tema tiroideo. Mira, hay muchas formas de ayuno. El hombre creció en ayuno y nuestra genética necesita el ayuno. Y va a depender de quién es la persona que tengo al frente, qué cuadro clínico es que la persona tiene y si esa persona viene con alguna ya orientación en una nutrición baja en carbohidratos o una alimentación absolutamente estándar americana. Es decir, primero es la individualización y luego también algunos parámetros de laboratorio. También, junto con la nutrición ceto, creo que es el mejor momento para aquellas personas que sí pueden tener una buena asesoría de hacer en este periodo un ayuno intermitente. Hay muchas formas de ayuno. Yo te resumiría en este periodo crítico, si nos vamos a centrar principalmente en la inmunidad, un ayuno intermitente para la mujer de 16 horas, un ayuno intermitente para el hombre de 18 horas y los que puedan y ya llevan esto pueden hacer un ayuno de 24 horas. Yo me quedaría con estos tres, porque también Perfecto. tenemos ayunos prolongados de 4 o 5 días, también tenemos ayunos de agua, también tenemos ayunos muy distintos, pero particularmente me quedo con estos tres. ¿Por qué? Porque es bastante cómodo. Luego ya vamos a estimular varias cosas interesantes. Uno, estimulamos una mejor equilibrio entre el sistema inmunológico innato y el adaptativo con estas moléculas señalizadoras de las interleuquinas. Luego vamos a estimular lo que se llama la autofagia, es decir, el cuerpo tiene la capacidad, aquellas células un poquito viejas, aquellas células inflamadas, de reciclarla y utilizar de esa célula algún aminoácido, utilizar algunos ácidos grasos y bajar los procesos inflamatorios. Y luego, en un ayuno de 24 horas, podemos estimular las células troncales o células madres del intestino con un ayuno 24 horas. ¿Por qué esto es tan importante? Vuelvo a repetir, porque ya lo habíamos dicho, que mi sistema inmunológico, el 95% lo encuentro en el intestino. Y si yo tengo un intestino no hiperpermeable, un intestino permeable para que se introduzcan los nutrientes que tienen que introducir, pero no se introducen bacterias, no se introducen virus, sellamos este intestino y la capita, que es como una telita de cebolla muy delgadita, de todo el intestino, corresponde a una capa célula que vive 4 o 5 días. Y esa capa es capaz de regenerarse también cuando hacemos un ayuno de 24 horas. Entonces, las personas que pueden hacer este tipo de ayuno 1 o 2 veces por semana van a estar potenciando ya su sistema inmunológico. Perfecto. Doc, y hablando un poco del tema de la autofagia, con respecto a este reciclaje y limpieza celular, en estos momentos de todo el tema inmunidad, de nuevo, todo el tema de corona, quiero que profundices un poco en este proceso que tienen las células de reciclarse y hasta dónde es beneficioso. ¿Por qué es tan beneficioso esta limpieza? Bueno, ahí es donde yo te decía antes que nosotros tenemos un tesoro y por favor, confíen en su sistema inmunológico, confíen en sus hormonas, confíen absolutamente en su sistema metabólico, que es un sistema inteligente de millones de años y está ahí para defendernos. No solamente estemos pensando en el remedio mágico para el virus, porque no existe. Y no estamos pensando en que la solución va a ser la vacuna, porque va a pasar mucho tiempo, y capaz que cuando aparezca la vacuna nos vamos a enfrentar a otro virus. Por lo tanto, nuestra herramienta la tenemos a mano, que es tu propio cuerpo, es tu propio sistema inmunológico. Y dentro de los mecanismos tenemos la autofagia. Este fue un premio Nobel del año 2006 2016 Japonés. por un japonés, en la cual él descubre, después de mucho tiempo, en que el cuerpo tiene la capacidad de reciclar aquellas células que nos iban a inflamar. Fíjate, Bárbara, que hay una teoría en la cual a partir de los 42, 44 años todos tenemos cáncer. No hay nadie que no tenga cáncer. Otro cuento es si yo lo voy a desarrollar o no lo voy a expresar. Y ahí es donde tiene gran lugar la autofagia,
que es la capacidad del cuerpo cuando estas células van en procesos proinflamatorio-inflamatorio o metaplasia que se llama, de reciclarlas. Perfecto. Esto que se llama la apoptosis celular, es decir, la muerte celular programada, y luego la autofagia, es un mecanismo maravilloso. Y cuando nosotros estamos incluso en ayuno, estimulamos esta autofagia. ¿Cuándo está descubierto? Cuando nosotros tenemos la formación de cuerpos cetónicos sobre 0,5, por eso a veces también es importante, a veces llegamos a 0,9, y luego a partir de valores más altos, 1,2, 1,3, tenemos otro premio. Esto igual como subir al Everest. Pasamos meses en prepararnos, una vez que estamos abajo, vamos escalando y también nos vamos a demorar una buena cantidad de meses y muchas veces llegan a la cumbre, están media hora. Bueno, esa media hora, el premio es que gatillamos el gen de células madres, se estimula un factor epigenético donde empiezas a estimular este gen de renovar tu célula. Por eso te digo, el cuerpo hay que Fantástico, conocerlo en todas sus fantástico. bases fisiológicas, moleculares, y tenemos la respuesta. Y por lo tanto, el ayuno es propio del ser humano. En estricto rigor, cualquier persona podría ayunar en horas prudentes. No hay tanta contraindicación. Mira, en general, todos potencialmente podríamos ayunar, pero hay algunos casos que sí tienen que ser muy guiados por el médico o guiados también por los exámenes. Por ejemplo, hay que tener cuidado de ayuno en diabéticos tipo 1 que están con las Claro. insulinas. Ellos de ninguna manera porque me pueden hacer un shock hipoglicémico. También hay que tener cuidado en algunos pacientes con trastornos psiquiátricos, como pacientes que podrían tener exacerbación de algunos cuadros clínicos por procesos obsesivos, no por en sí. Acuérdate que hoy día existe la psiconutrición y el psiquiatra ojalá que sepa tanta nutrición como del punto de Sí, vista sí, de los neurotransmisores. sí. También hay que tener cuidado en algunos grupos de riesgo, como algunas embarazadas, y va a depender en qué momento, y va a depender si esa embarazada tiene riesgo de una diabetes gestacional o tiene riesgo a lo mejor de algún problema. Por lo tanto, creo que la gran mayoría sí estamos en condiciones. También hay que tener cuidado de los ayunos en menores de 18 años y también en pacientes anoréxicos o pacientes con patologías autoinmunes o pacientes mayores. Por eso hay ciertos Claro, grupos sí, que los claro, tenemos pero que tener con cuidado, pero la gran mayoría de la persona que anda circulando es un muy buen momento para, de alguna manera, predisponerse y tomar la decisión de un ayuno bien guiado y entender que no es una dieta, es parte de un estilo de vida. perfecto. Doctor, yo aprovechando que lo tengo a usted, que le puedo hacer preguntas un poco más profundas, te quiero llevar a un terreno que me ha llamado mucho también la atención desde el espectro keto, que es el tema de las proteínas. Hay mucha discusión de hasta dónde, cuánta proteína, de que si te pasas vas a hacer gluconogénesis, si es mucha proteína vas a estimular mucho el mTOR y te puede dar cáncer. Quiero que me hables tú un poco de cuán esencial son las proteínas y cuántas son las cantidades adecuadas para una persona que ya está en low carb keto. Barbarita, mira, yo creo que hay tantos mitos, volviendo un poquito a lo de la tiroides. Muchos pacientes dicen, mira, después que comencé una dieta keto, se me empezó a caer el pelo, luego Típico. tengo problemas autoinmunes y tengo problemas de la tiroides. Habitualmente esa paciente ya venía con una alteración de la tiroides no diagnosticada. Entonces, muy importante, por eso, cuando iniciamos un cambio de nutrición, que en un comienzo es bastante severo o drástico, entender en qué terreno me estoy moviendo y descartamos precozmente que no hay una alteración, porque muchas veces existe un hipotiroidismo subclínico y a veces no tienen los nutrientes previos adecuados y debido a eso puedo exacerbar un problema de la tiroides. Por otro lado, Perfecto. cuando comemos menor cantidad de hidrato de carbono, la tiroides dice, wow, por fin me dejas descansar y produce menos hormona. Por lo tanto, también vemos menos producción de hormona, principalmente de la T4, T3-4. también a veces nos va a hacer la T3, porque en el fondo el paciente empieza a necesitarlas menos. Otro cambio importante en relación a las proteínas. Hay mucha discusión y Doc, la espérame nutrición, un segundo que voy a sí, prender la luz. Voy a prender la luz, que ya no me veo. Espérame un segundo. perfecto.
ahí sí, perdón. Ya, Y mira sí, lo que me pongo yo a esta altura. muy bien, Después, estamos en después, hora. después te voy a explicar Sí, blue blockers, blue del blockers. el blue blocker. A esta hora ya lo empezamos a usar. Mira, en relación a las proteínas también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una nutrición cetogénica de por sí es normoproteica. El problema es que el normoproteica no es lo mismo para un fisioculturista, no es lo mismo para un running y no es lo mismo para una señora que no hace actividad física. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular la proteína de acuerdo a los kilos de peso ideal o deseado de la persona. Entonces, Perfecto. en un paciente puede ser 0,7 gramos por kilo de peso y en otro paciente yo puedo llegar a 1,8 y 2,4 gramos por kilo de peso si es un levantador de pesa o un paciente que necesita un nivel mucho mayor. Otro concepto, cuando nosotros tenemos una nutrición low carb, o una nutrición keto, ahí podemos después hacer la diferencia entre una y otra, generalmente no nos preocupamos tanto por la proteína porque el cuerpo también tiene la capacidad de autocontrol, es decir, por más que tú quieras comerte un kilo de carne, va a llegar un momento determinado Exacto. que no te la vas a poder comer porque la grasa es tremendamente sacietogénica. No es lo mismo una dieta estándar americana con esa cantidad de proteína, ahí es donde estimulamos mTOR, ahí es donde de alguna manera actúa como inflamación, que no es lo mismo cuando yo tengo cetonas, cuando tengo baja inflamación, cuando tengo un metabolismo de acuerdo a nuestra genética, en la cual la proteína no se transforma en un problema. Entonces hoy día nos encontramos, ¿no es cierto?, con todo este boom de la nutrición vegana, vegetariana, que los respetamos montones y también podemos hacer ceto en vegana, pero yo le digo al paciente, por favor, un huevito, un Coma, trocito de coma algo. pescado, Sí, aunque no algo. sea un paté, lo que Sí, quiera. ¿Por qué? exacto. Porque el selenio, el magnesio, la falta de vitamina B12, la falta de colina, no me lo va a dar la proteína de origen, entre comillas, vegetal, porque no tengo completamente los 9 aminoácidos completos y la biodisponibilidad, la utilización del cuerpo no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo y hay que ser claro que en verdad yo también respeto muchísimo a los veganos, pero no es lo mismo esas proteínas, chiquillos, cámbiense un poquito, como dice el doctor, un huevito que sea, por favor. Sí. Mire, doctor, mire, nos quedan 10 minutos porque esta cosa se va a cortar y la verdad es que nos queda un sinfín de conversación. Entonces, yo creo que lo más importante es dejarte invitado al tiro para otro live, Perfecto, para que ni podamos un retomar. problema. Me encanta realmente, yo estoy muy agradecida de ti. Para mí fue un honor compartir contigo el Metabolic Health en Los Ángeles. Maravilloso a todo tu equipo, todos los que te acompañaron, son todos un encanto y eres excelente profesional, así que muchas gracias por tu tiempo y compartir tu hora acá conmigo. Gracias a ti, Barbarita, por esta invitación y feliz de acompañarte y si tenemos que aportar en todo esto, dispuestos estamos. De todas maneras, así que yo te escribo por interno para que hagamos la segunda patita, ¿ya? Perfecto. Gracias, Doc, que tengas buen día. Chao, Gracias, chao. Margarita. Gracias a todo tu equipo. Cuídense. Gracias. Quédense en casa. Sí, gracias. Ok, Chao. chao. Gracias a ti.